Para la descarga. El 15 de enero del 2022, un buque petrolero descargaba 1 millón de barriles de crudo en la refinería La Pampilla en el mar de Ventanilla, al norte de Lima, cuando ocurrió un hecho inesperado. El PLEN, el dispositivo submarino que conectaba el sistema de la nave con el ducto de la planta, se rompió y 13.000 barriles fueron a parar al mar, desatando el mayor desastre ambiental del Perú y uno de los más grandes de América Latina. El petróleo salió durante 9 minutos desde que se rompió el PLEN y se rompieron las mangueras hasta que se cerraron las válvulas del buque. Pero era tal la presión que tenía en ese momento la descarga que bastó ese corto tiempo para dañar el mar de la forma en que fue dañado. En la investigación nos damos cuenta que el PLEN está desactualizado con respecto a las normas de ingeniería internacional. La rotura del PLEN no fue intempestiva. Estuvo precedida por una cadena de circunstancias que quedaron grabadas en las cámaras y en la caja negra del buque, que explican 2 años y medio después las causas del derrame. Para la descarga. Fue una cadena, de hecho, Sí, negligentes. negligentes. Yo por lo menos veo negligencia en el actuar de todos estos. Videos, audios y transcripciones que son la memoria del buque petrolero italiano Mare Doricum revelan el desconcierto de quienes estuvieron en las horas previas y posteriores al desastre. Por primera vez habla la caja negra del buque implicado en la mayor contaminación ambiental ocurrida en el Perú y cuenta sus secretos. ...14 de enero de 2022, 9:19 horas. El buque petrolero italiano Mare Doricum llega al Callao procedente de Sao Paulo, Brasil, transportando 987.671 barriles de crudo que la transnacional española Repsol ha comprado a la petrolera brasileña Petrobras. Tramar, Mare Doricum. Por radio, el capitán del buque, el italiano Giacomo Pisani, de 62 años, pide a Tramar, la Autoridad Peruana de Tráfico Marítimo, autorización para seguir rumbo a Ventanilla, a 12 kilómetros del puerto, y descargar el combustible en la refinería La Pampilla de Repsol. A la 1:09 de la tarde, Tramar concede el permiso. Por su peso, más de 150.000 toneladas, y su longitud, 283 metros, el buque debe fondear en el Terminal 2, ubicado a 4,5 kilómetros de la costa, el más lejano de los 4 terminales de descarga de combustible de La Pampilla. En el Terminal 2, el capitán espera la llegada del Loading Master, un marino mercante que se hará cargo de la coordinación y supervisión de toda la operación y que pertenece a la empresa española Oca Global, contratista de Repsol. También espera a los expertos en practicaje, la maniobra de amarre del buque a las 5 boyas del terminal, en este caso, a los prácticos marítimos Washington Reinaga Soto y Anselmo Tobar Silvestre, de la empresa Renazza, contratada por la naviera italiana propietaria del barco, Fratelli d'Amico Armatori. El Mare Doricum no es el más grande del mundo, pero sí uno de los mayores de su tipo, por lo que inmovilizarlo durante los 2 días que durará la descarga demanda mucha experiencia. Una vez a bordo, el práctico marítimo Washington Reinaga le muestra al capitán Giacomo Pisani el boceto de cómo será fijado el buque. Además de sus anclas, 2 cabos o cuerdas de acero de su proa se atarán a los 2 ganchos de la boya 1, otros 2 cabos del lado izquierdo o babor, cercanos a la popa, a la boya 2. Un solo cabo de la popa a la boya 3, lo mismo, solo uno a la 4, y 2 cabos de la popa con el lado estribor a la boya 5. También revisan el plan de amarre, que tiene un dibujo similar, y lo firman. Antes del amarre, la nave se posiciona como exigen los protocolos del Terminal 2 de La Pampilla. Hace un giro para que su proa, que antes apuntaba al norte, termine marcando 208 grados al suroeste.
y su popa, que antes miraba al sur, ahora señala al noreste. Su lado estribor o derecho termina en el lado oeste y su lado babor o izquierdo mirando al este, a la costa. Una vez en posición, empieza la maniobra de amarre en la que los cabos o cuerdas de la nave deben ser llevados hasta las boyas flotantes que son parte del terminal de la Pampilla y que están sujetas a una estructura submarina. Como se ve en la cámara que graba la cubierta del buque, 4 lanchas, 2 remolcadoras y 2 auxiliares trasladan los cabos de la nave hasta las 5 boyas. Todo bajo la supervisión del capitán Giacomo Pisani y de la Loading Master de turno. Pero el plan de amarre difiere parcialmente de lo que instruyen 2 documentos, el Manual de Operación y el Estudio de Maniobras del Terminal 2 de la Pampilla, según los cuales en dicho terminal deben ir atados 2 cabos por cada boya. En las boyas 3 y 4 solo se ha puesto un cabo, una decisión que será determinante para lo que vendrá después. O sea, aquí cabo. 2 cuerdas Dos cabos. O cabos. Sí, aquí dos, aquí uno, y aquí uno. una en cada boya. Sí, ¿Por una qué y una? una. Fue decisión de ellos, preguntados en la capitanía, al pedirle sus declaraciones, dijeron que era la práctica, que así se había estado amarrando, pero no dieron una explicación de por qué no se había cumplido la norma, ¿no? del propio terminal. Repito, mucho más atrás en el tiempo. El perito naval César Salerno investigó las causas del derrame por pedido de la Capitanía de Puerto del Callao de la Marina de Guerra del Perú. Fue el primero en analizar los videos y la caja negra y en entrevistar a los implicados. Su especialidad, las operaciones marítimas con hidrocarburos, lo llevó a profundizar en el amarre del buque. El informe que hizo para la Capitanía es demoledor. ¿Por qué es importante? Porque cualquier cambio en esta disposición, en esta configuración de amarre, puede hacer que este buque, que tiene un desplazamiento, tiene una masa, pueda moverse de cierta manera, ¿no? Y eso es lo que efectivamente sucedió cuando este cabo se rompe, ¿no? Para empezar, no estaban trabajando parejos, sino había un cabo que estaba más tenso que el otro, más teso. Entonces se rompe uno y el otro estaba más suelto. Es muy difícil ya acercarse y poner el otro cabo en reemplazo, aparte que en ese momento se demoraron mucho. En el expediente obra información, incluso hubo una inspección, que uno de los ganchos de la boya, porque la boya tiene 2 ganchos, uno de esos ganchos estaba protegido con una funda. Y era práctica del terminal amarrar allí solo con una cuerda. La defensa de los prácticos marítimos, que también son investigados por la Fiscalía de Delitos Ambientales del Callao por el derrame de petróleo, señala que la disposición de atar solo un cabo de los buques a las boyas 3 y 4 era práctica común en el Terminal 2 de la refinería La Pampilla. Estas son las boyas a las que nos referimos. Solo uno de sus 2 ganchos está disponible. El otro, señalado con color rojo, está cubierto por una funda. Entonces no es que solo el caso del buque Mare Doricum se amarró con una cuerda. La práctica del terminal allí era amarrar solo con un cabo. Entonces cuando el buque ingresa, la boya estaba cubierta con esta funda y no es responsabilidad del práctico el tener que bajar, por así decirlo, y quitar la funda. Los prácticos han entregado al fiscal del caso, Ariel Tapia Gómez, la lista de buques petroleros que fondearon en el Terminal 2 y que fueron amarrados de la misma forma. Nadie podía por iniciativa propia retirar esa funda para que funcione ese gancho y haya 2 cabos. Entiendo, como te digo, Daniel, que esto era una práctica ya consolidada, por así decirlo, no solamente en el caso del buque Mare Doricum, o sea, se amarraba así desde hace bastante tiempo, y por lo menos en cuanto a los prácticos, ellos no tenían competencia para quitar la funda y decidir ahí el amarre con 2 cabos. No tenían esa competencia. No tienen esa competencia. No, para está nada. dentro de sus funciones. No, para nada, Daniel. La pregunta es bastante buena porque la norma administrativa dice que el práctico es un asesor en la maniobra de amarre, pero el administrador del terminal es Relapaz.
El manual de operación y el estudio de maniobras de la refinería La Pampilla también instruyen que los prácticos deben permanecer a bordo del buque hasta que quede plenamente amarrado. Washington Reinaga no lo hace. Tan pronto como coordina con el capitán, retorna a tierra junto a su compañero Anselmo Tovar. Como dirán después en la fiscalía, lo hacen por una disposición vigente de Repsol de no permanecer a bordo para evitar contagios por el COVID-19. Una versión que será reiterada durante la investigación fiscal por otras personas. Estos correos electrónicos del 21 de marzo del 2020 entre funcionarios de Repsol y otra compañía refieren la existencia de dicha disposición que para la fecha del derrame, según señala la defensa de los prácticos, aún seguía vigente. ¿Hubo una contraorden? No hubo ninguna contraorden. Por eso es que el perito oficial, cuando responde a este cuestionamiento de Relapasa diciéndole, oye, pero el práctico debía estar a bordo porque la disposición fue del año 2020 y el hecho fue el año 2022. Pero el perito oficial le responde y le dice, sí, pero es que no hay una contraorden que anule la orden iniciada por Relapasa. ¿No hubo un nuevo mail para que nada. señalara para esta nada. disposición para nada, ya para no nada, está vigente, para nada, la levantamos? Para nada. Los manuales también disponen la presencia de otros elementos de seguridad para prevenir accidentes o derrames de crudo. Esto fue lo que encontró el perito César Salerno. Las normas dicen que cuando hay una descarga de este tipo y de esta magnitud, tiene que haber allí una lancha con su barrera por si acaso. Tienen que hacer una evaluación de riesgo para determinar si es necesaria la presencia de una lancha con una barrera. No estaba la lancha presente. La lancha estaba en otro terminal y no se hizo la evaluación de riesgo. Y por eso es que estuvo ausente la lancha. Sí. Y no hay ningún documento ¿Cuánto tiempo después llegó la lancha? ¿Cuánto tiempo después de iniciado el derrame? La lancha llegó como una hora y media después. Ahora, con un elemento que era a todas luces insuficiente para contener la magnitud de este volumen, ¿no? A las 4:05 de la tarde, el buque ya está amarrado. En la cámara que muestra la cubierta se observa la pequeña boya o boyarín que señala la ubicación del plen, que está exactamente debajo, en el fondo del mar y a la altura del manifold o sistema de descarga del buque. Esa es la posición que debe mantener el buque durante todo el tiempo que dure la descarga. Lo que sigue después es la conexión de su manifold o línea de descarga al sistema de recepción de la Pampilla. Para ello, una grúa eleva las dos mangueras de 73 metros cada una, que están 21 metros bajo el agua, conectadas al plen. El colector metálico de 4 toneladas que une ambas mangueras con el ducto submarino de 4,5 kilómetros que termina en los tanques de la refinería. A las 7:20 de la noche, el capitán y la loading master hacen pruebas de presión y 10 minutos después empieza la descarga. Así termina el 14 de enero. Día 15 de enero. En el Océano Pacífico surge una alerta de tsunami por el estallido del volcán submarino Tonga, pero la onda expansiva no llega a la costa del Perú. Ese día, las olas tendrán una altura máxima de entre 0.3 y 0.4 metros y vendrán por el suroeste, entre 200 y 250 grados, tocando el buque, que está en posición de 208 grados, por su lado derecho. La velocidad del viento llegará a 7 nudos o 12.9 kilómetros por hora. En las cámaras de la torre de mando, cuyas horas están adelantadas, se observa el agua en calma. Ese día el mar estaba calmo, había poco viento, bajó el viento después de la partida y muy cerca a la zona de la Pampilla, porque íbamos de la Punta Ancón, porque era un campeonato de velas de parte del circuito nacional, y el viento bajó totalmente, entonces nos encontramos entre el buque y tierra esperando, flotando, muy lento, con otro velero, yendo a Ancón. Porque no había viento. Porque no había viento, porque bajó el viento. Esa tarde, el velerista peruano Alex Hughes Pardo navega por el mar de Ventanilla frente a la zona de la descarga y es testigo de las buenas condiciones del tiempo. Lo que vimos y observamos
luego que nos enteramos que es el derrame de petróleo, es que cómo podía ser que se rompiera algo, pasara algo, si el mar no solo estaba calmo, sino que únicamente había una marea alta, que no es olas grandes, el nivel de agua es más alto y más bajo, ¿correcto? Y es porque había luna llena, pero no porque habían oleaje. Tanto es así que nadie reportó oleaje anómalo. Para las 4 de la tarde, el buque ha descargado más de 620.000 barriles a una presión de 32.866 barriles por hora, que aumenta paulatinamente según el reporte de supervisión casi simultáneo que hace para Repsol la firma calificadora Bureau Veritas. El panel de control del buque, que se aprecia en pantalla, marca vientos por el suroeste. Se observa un mar tranquilo. Sin embargo, entre las 4:20 y 4:39 de la tarde, los cabos de la boya 5 trabajan de manera desigual. No se observa a nadie en ese sector. De pronto, a las 4:40 con 47 segundos, el sistema BDR del buque, la caja negra, capta un fuerte ruido. Hubo un ruido fuerte cuando nosotros hemos estado muy pegados al buque y en ese momento se escucha un sonido metálico súper fuerte y parece como si se hubiesen roto unos cabos. Para tener una idea, ¿a qué distancia te encontrabas en ese momento del buque, del Mare Dorico? Unos 300 metros. Y aún así escuchaste el sonido. Claro, no, 300 metros es bien cerca porque no había viento, entonces ya. Al no haber viento el sonido se propaga, digamos, un poco más fácilmente porque hace como un eco, ¿no? En el buque nadie parece percatarse de la causa. La cámara de la torre del buque que apunta a la popa registra ese momento. Segundos antes, uno de los dos cabos de la boya 5, que trabajaba disparejo y haciendo fuerte tensión, no soporta el peso del buque, que se mueve por un viento bajo pero constante y se rompe violentamente. En cámara lenta se observa cómo se va debilitando el cabo hasta que se rompe. Según la caja negra, la alerta ocurre un minuto después. No proviene del capitán ni de la loading master de turno el 15 de enero, Melissa Torres Bulnes. Proviene de las lanchas auxiliares. Cubierta, terminal 2. Hay mosca, a ver ahí en la persona de la base, la loading master, parece que el cabo de estribor, la boya 5, se ha roto. Sí, ahorita sonó. Se lo voy a ver. Mare Dorico Pacay. Posiblemente sea eso, porque no logro ver de aquí. Pero creo que sí. Tramar, Pagasa. Estribor, sí, lo voy a Dorico Pacay. Mare Dorico Pacay. Tramar, Pagasa. Sí, porque aquí se ve un solo cabo, ahí dos, ¿no? Pagasa, tramar. A esa hora, los controles marcan un viento procedente principalmente del suroeste a una velocidad de entre 2 y 3 nudos, apenas entre 3.7 y 5.5 kilómetros por hora. El informe del perito César Salerno también menciona algunas ráfagas provenientes del norte. Esta es la dirección del viento. ¿Qué significa que venga el viento de 315 grados? ¿Por dónde entonces? Si este es el buque, por ¿qué acá significa? Por acá. Sí, 315 es por acá. Es lo que te decía, que lo recibe por la banda de estribor, cuando los estudios dicen que lo debe recibir por la banda de babor predominantemente. De ahí la importancia de que todas las boyas estén correctamente... Y por eso la parte de popa se va para acá. Exacto, este es un movimiento relativo del buque, ¿no? El viento empuja. Exacto. Pese a que es un viento... Es un viento suave, fuerte, ¿no? pero la vela que tiene la obra viva, la obra muerta que tiene el casco expuesta al factor viento, al vector viento, es muy grande. La obra muerta es la parte del casco por encima de la línea de flotación. Desde el inicio de la descarga hasta la rotura del cabo han pasado 21 horas y el buque se ha liberado de más de 620.000 barriles. Por eso, la obra muerta ha aumentado
y esa parte del buque está más expuesta al viento y a la corriente. Tras la rotura del cabo, nadie ordena detener la descarga, ni el capitán ni la Loading Master Melissa Torres. Desde las lanchas y desde la cubierta del buque la llaman por radio. Loading Master, terminal 2, cubierta. Tienen las mangas nuevamente cruzadas, ¿no? Sí, no hay viento, ¿qué hago? ¿Intento separarlo? No, el viento no hay viento, pues, pero hay corriente por debajo, por eso es que lo que está pasando ahí, está originando es la rotura de cabo también. El perito César Salerno descubrió posteriormente problemas de comunicación debido a las distintas frecuencias que usaron en el buque. Pero en el momento que ocurre esto, el personal, los tripulantes de la lancha que se dieron cuenta de que se rompe un cabo de amarre estaban en el canal de operaciones y la Loading Master estaba en el canal de maniobra. O sea que estaban en dos canales distintos. Por eso es que no atendían nunca el primer llamado que hicieron los tripulantes de la lancha, los que se percataron en primera instancia de que el cabo se había roto, llamaron y nadie le contestó. ¿Por qué? Porque la Loading Master estaba en otro canal que no le correspondía. Luego de 8 minutos, la Loading Master Melissa Torres, con uniforme azul y casco blanco, y Carlos Saavedra, con chaleco naranja, aparecen en la popa del buque y se acercan a la zona de los winches de los cabos. Torres fotografía el cabo roto. A los 2 minutos, con mascarilla y short oscuro, entra en escena el capitán Giacomo Pisani. Se acerca a observar el cabo roto y chequea a los que siguen atados a las boyas 3 y 4. Luego vuelve a la torre de mando. 4:52 de la tarde, 12 minutos después de la rotura del cabo y la descarga no se detiene. La Loading Master Melissa Torres responde el llamado de un hombre presente en la operación, Carlos Saavedra Acaro, capataz de la Agencia Marítima Cosmos, que le brinda servicios a Repsol, que ese día hace guardia en la zona del manifold del buque, en la cubierta. Otra lancha aparece en escena. Su piloto dice que ha tenido que cambiar la frecuencia de radio para ubicar a la Loading Master. Loading Master 2, cubierta. Melissa. Dime, Saavedra. Para llevar otra vez de taza, la Cosmos 3, haciendo rutina. No, está la Chimango. La Cosmos 3 está avisando que va a hacer la rutina. Ah, ok, está bien, ya. ¿No hay nada por acá? ¿No voy a enviar nada? No hay nada. ¿Sabes si la Pacay se acercó o no? La Pacay está amarrada en Alfa 3. Estoy llamando ahí a la gente y nada. Buenas tardes, lancha Pacay. Estoy tratando de comunicar con el buque y con el Loading Master por 1672. Recién acabamos de cambiar a 12. Sí, mira, no sé si te puedes acercar aquí a la popa del buque para que puedas ayudar para pasar un cabo que se ha roto. Correcto, por eso estaba tratando de llamar, porque el cabo ha reventado. Ya, vamos a acercarnos. Ok, copiado. Los controles del buque indican que la proa se ha movido de 208 grados de su posición inicial a 211 grados. Es algo que no debe ocurrir. Transcurren varios minutos. El patrón de la lancha, Pacay, le propone a la Loading Master quitar tensión al cabo de la boya 5, que aún sigue trabajando. Carlos Saavedra, el capataz de la agencia Cosmos, la asiste. El informe del perito César Salerno dirá después que la Loading Master no tenía experiencia en buques petroleros ni conocimiento de las normas internacionales sobre operaciones marítimas con hidrocarburos. A las 4:57, 17 minutos después de la rotura del cabo, la descarga aún sigue. Desde una de las lanchas alertan que en la proa también hay peligro. En la caja negra no se oye ninguna respuesta.
los cabos de proa trabajando a toda tensión, ¿no? Un minuto después, la misma persona reitera la advertencia. Le responde, ahora, el capataz, Carlos Saavedra. Saavedra. Dime. Tu cabo de proa está trabajando con fuerza, ¿no? Y el ancla de babor también. Vamos para allá, estamos viendo acá. Vamos para allá. Gracias. 2 minutos después, la Loading Master responde. Le piden nuevamente que ordene quitarle tensión al cabo que queda en la boya 5 para no poner en riesgo la integridad de un hombre que está allí tratando de reemplazar el cabo roto. Después de las 5 y 7 de la tarde hay varios minutos de silencio. Han pasado 27 minutos desde la rotura del cabo y la descarga continúa. En ese momento, el buque empieza a moverse con mayor rapidez. A las 5 y 9 de la tarde, la proa se desplaza hasta los 212 grados y su lado babor se mueve a la izquierda, acercándose a la boya pequeña que marca la ubicación del plen. A las 5 y 10 de la tarde, en apenas segundos, se mueve hasta los 216 grados. A las 5 y 11 ya marca 218 grados y está más cerca de la boya del plen. Y a las 5 y 12, la proa marca 220 grados. Ya se ha desplazado 12 grados. Los solitarios cabos que están atados a las boyas 3 y 4, que antes estaban en posición vertical, ahora están tensos, en posición diagonal, y es porque el buque se ha movido más de 90 metros a su izquierda o babor. Desde la cámara de la cubierta se observa mejor. Varios minutos después, el boyarín del plen ya no se aprecia en la pantalla, lo cual es indicio de que la masa del buque se ha movido casi 100 metros a su izquierda hasta colocarse encima del plen y está jalando hacia arriba las dos mangueras. Hay peligro. 5 y 15 de la tarde con 30 segundos. Desde el lado estribor del buque, un tripulante corre hacia babor. Observe el círculo rojo. Va raudo al tren de mangueras del barco que está conectado a las dos mangueras del plen submarino. Al parecer, ha escuchado el ruido del jalón que acaba de romper el plen. El tripulante que corrió hacia babor hasta ese lado, a la altura de la flecha central, tiene que haber advertido en ese momento que las mangueras se habían roto violentamente. El informe del perito naval nombrado por la Fiscalía, el marino Carlos Brito Segarra, señala que a las 5 y 16 con 37 segundos, un minuto después, empieza a emerger un líquido oscuro desde el fondo del mar, a la altura del manifold del buque. La cámara capta el momento, pero nadie se percata y la descarga de crudo sigue su curso. A las 5 y 17 de la tarde, el capitán Pisani llama a su base en Italia y habla del problema con el cabo roto. Dice que todo está bajo control y la descarga aún continúa. Son minutos claves. Pronto, buonasera, Franco Toscano, sono Giacomo Pisani dalla Mare Dorico. Allora, senti Franco, noi siamo ormeggiati alla famiglia da Popoe che si è rotto un cavo, però la situazione è tutta sotto controllo perché non c'è vento, non c'è nulla, e c'è solo questo lunga, la risata, e si è rotto un cavo. Han transcurrido 37 minutos desde la rotura del cabo y la descarga sigue, incluso a una presión mayor, 35.184 barriles por hora. La presión de la descarga, según establecerá después la Comisión Investigadora del Derrame de Petróleo del Congreso de la República, llega a alcanzar el nivel de 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, por encima del nivel de seguridad de presión establecido por la refinería, que era, según la Comisión Investigadora, de 7.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿La rotura del cabo era motivo para parar la operación? Es una operación simultánea, que tienes que atender, sobre todo que han pasado 40 minutos. Ya la Loading Master, si hubiera estado más atenta, porque ya parece que todo el tiempo está
en la sala de control, en el control room, se hubiera dado cuenta que el buque había perdido posición. Es más, cuando uno escucha las comunicaciones por radio, que todo está grabado, sorprende la lentitud, la pasmosidad, la tranquilidad cuando dice, ¿de dónde está saliendo esa mancha? No había parado todavía la descarga. ¿De dónde está saliendo esa mancha? Y yo veo una mancha ahí y para todo, ¿no? Para todo. En su investigación, el perito César Salerno encuentra que a esa misma hora, en el Terminal 3 de la refinería La Pampilla, el capitán del buque petrolero Trompeteros, de menor tamaño que el Mare Doricum, ordena parar la descarga que realiza, pues uno de sus cabos se ha roto. Una reacción distinta. A las 5:20 de la tarde, 5 minutos después del sonido de la rotura de las mangueras, Carlos Saavedra se acerca a la borda del lado babor y observa la mancha negra emergiendo a la superficie. 1 minuto después, llama a la Loading Master para decirle lo que acaba de ver. Erika. Hay segundos de silencio y Carlos Saavedra no dice nada. La mancha oscura y oleosa ya es notoria y Melissa Torres se ha dado cuenta. Este es el momento definitivo que cambiará la vida para cientos de personas que viven del océano y que se recordará como el instante en que el mar peruano sufrió la peor tragedia de su historia. Entonces, Melissa Torres hace la pregunta que marca el inicio del desastre. ¿De dónde sale esa mancha? Saavedra, ¿esa mancha de dónde sale? El manifold. Aquí está que te va a proa. Está que te pega la troncal. La boya se ha ido como 15 metros hasta ahí está que avanza esa popa. Por eso hay que ver rápido de pago. El capataz no parece mostrar sorpresa. Recién en ese preciso instante, 42 minutos después del violento rompimiento del cabo de la boya 5, le pide a la Loading Master que detenga la descarga del crudo. Para la descarga. Para la descarga. Franco. Mi senti, Franco? Pronto? Abbiamo fatto pollution. El capitán Giacomo Pisani, que solo unos minutos antes pensaba que todo estaba bajo control, ahora parece desconcertado. Non so quantizzare ora di crudo in mare, perché la nave nel frattempo si è spostata verso l'altro Caballo de trabajo. Qualcosa è successo alle manichette. Raúl, baje a 11. Sì, siamo in emergenza. Io adesso non te lo so dire, Franco. Raúl. Abbiamo subito sospeso la discarica e dirti quanto è andato in mare non te lo so dire. El capitán dice inmediatamente suspendimos la descarga, pero tuvieron que pasar 42 minutos después de la rotura del cabo para hacerlo. En la popa hay nerviosismo porque el crudo ya rodea el buque. Son las 5:22 de la tarde. La Loading Master aparece y vuelve a la borda para observar cómo avanza la mancha. Cada segundo y cada minuto transcurrido son determinantes. ¿Qué ha pasado en los últimos minutos y cómo han reaccionado los protagonistas? Hagamos un recuento. A las 5:16 de la tarde con 37 segundos, aparecen las primeras manchas de petróleo según el perito de la Fiscalía Carlos Brito Segarra. A las 5:22 con 42 segundos, Carlos Saavedra le pide a Melissa Torres cerrar las válvulas. Pero según el peritaje de Carlos Brito, las bombas de descarga 1 y 2 del buque se cierran a las 5:23 con 52 segundos y la bomba 3 a las 5:25 con 26 segundos. El reporte de los supervisores de Bureau Veritas presentes en la operación
indica que la descarga se detiene a las 5:25 de la tarde. ¿Por qué tantos minutos? Porque no había una guardia atenta. Repito, a la Loading Master no se le ve encubierta en ningún momento. Ni encubierta, ni en la zona del manifold, ni en la popa. No se le ve. Aparentemente está en la cabina de control, en el control room. Y hay 2 Loading Master, ¿no?, que se van relevando. No aparece. Y tenía que estar Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Está obligada a hacerlo? Sí, está obligada a hacerlo según contrato y según las listas de verificación de seguridad que ellos firman antes de cada operación, donde indica claramente las rondas, tanto del buque como de la Loading Master. Los tiempos indican que la descarga se detuvo 45 minutos después de la rotura del cabo y 9 minutos después de la aparición de las primeras manchas de petróleo en el mar. Se rompe a las 16:40. 16:40, Sí. O sea, 20 más 25, después de 45 minutos. Que se debió parar en el momento que se rompió el cabo, ahí se debió parar. O sea que han habido 45 minutos en el que el buque ha estado perdiendo posición. Y en circunstancias como esta, 45 minutos... Es demasiado. Los accidentes ocurren en segundos, en minutos, no se puede reaccionar tan tarde. De acuerdo con la investigación del perito César Salerno, para cuando se cierran las válvulas, se han derramado al mar 12.210 barriles de petróleo. En tierra, en la Pampilla, también cierran las válvulas de los tanques para retener el líquido que está en el ducto submarino. Según la Autoridad Portuaria Nacional, la Pampilla se entera del derrame a las 5:28 de la tarde, 3 minutos después del cierre de las válvulas. La refinería activa el plan de contingencia. La autoridad portuaria indica que el despliegue de la barrera de contención empieza todavía 20 minutos después, a las 5:50 de la tarde, pero queda totalmente extendida a las 7 de la noche, 1 hora y media después de la activación del plan. En el buque hay desconcierto. A las 5:41 de la tarde, por la frecuencia 13, el capitán informa del derrame a tráfico marítimo, Tramar. Le dice que desconoce la cantidad que hay en el mar. A bordo del buque hay un segundo capitán italiano, Mauro Domenico Castriota, quien según el programa debe tomar el mando el día 16 de enero porque Giacomo Pisani tiene programado regresar a Italia. Al final, eso no ocurrirá, pero Castriota ya está en acción, según las transcripciones de la Caja Negra. A las 5:48 de la tarde, dice que la mancha no es del manifold del buque, sino que viene de abajo, del fondo del mar. Un minuto después, desde Roma vuelven a preguntar cuánto crudo hay en el agua y el capitán Castriota responde, bastante. La base de Roma le pregunta, ¿está saliendo todavía carga? Y el capitán Mauro Castriota responde, algo sale todavía de la línea, que está llena. En sus casas, los gerentes de la Pampilla se van enterando. El gerente de producción, José Marín Gómez, declarará a la Fiscalía cómo le informa al director y vicepresidente del directorio de la Pampilla, el español Carlos Paiva Venero. José Marín Gómez dice, en ese momento, 15 de enero, el nivel de emergencia había escalado el nivel 3, el máximo. Paiva por su parte le dirá al fiscal que cuando se entera del evento se lo informa al gerente general, presidente de la Pampilla y representante de Repsol en el Perú, el también español Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena. En la Fiscalía, Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena declarará que se entera de todo el día siguiente, domingo 16, por la llamada de Carlos Paiva. Volviendo al día 15 a las 5:57 de la tarde, 2 buzos, que minutos antes trataban de conocer la causa del derrame, informan que no pueden sumergirse hasta el plen 21 metros abajo porque no tienen casco protector. Han pasado 35 minutos desde la alerta de la mancha negra y nadie sabe aún que el plen está roto. Las transcripciones de la Caja Negra revelan que logran reemplazar el cabo roto, pero se rompe por segunda vez. Se reemplaza nuevamente y se vuelve a romper por tercera vez. Estas maniobras se realizan sin la presencia de los prácticos marítimos.
A las 7 de la noche, según declaración posterior ante la Fiscalía, el gerente de tanques y terminales de la refinería, Sebastián Víctor Guzmán Brioso, recibe por WhatsApp la foto de una mancha oleosa que le envía el jefe de tanques y terminales Renzo Tejada Mackenzie, quien la recibe a su vez de la Loading Master Melissa Torres. El fiscal le preguntará si en ese momento revisó el volumen de los tanques, y esta fue la respuesta de Sebastián Guzmán Brioso. Al ser tan pequeña la mancha, no puede detectarse alguna variación en los tanques. Pero hacía 1:12 que el capitán Castriota hablaba de bastante crudo. A las 7:40 de la noche se habla de gases tóxicos emanando del crudo. Las transcripciones registran un interesante diálogo a las 7:53 de la noche entre Renzo Tejada y la Loading Master Melissa Torres. Renzo Tejada le dice: Melissa, indicar al buque lo que indiqué por teléfono, por favor, los 20.000 barriles. Melissa Torres le responde: me dice que es negativo. Renzo Tejada responde: dile que estamos hablando con su armador, por favor, ¿ok? Llámame por teléfono, llámame por teléfono. El posterior diálogo telefónico no es captado por la caja negra, por lo que no se sabe a qué supuestos 20.000 barriles se refieren. Los diálogos hablan de gases tóxicos y de cantidades, pero a las 8:26 de la noche, la Pampilla informa al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que la cantidad derramada es de solo 0.16 barriles y el área afectada de 2.5 metros cuadrados apenas. Si ya se percibía un olor en el mar de hidrocarburo, atendiendo a la velocidad y los vientos del mar, estos podrían haber advertido el nivel de desastre que había ocurrido, ¿no? Creo que no fueron atendidos, pero además estoy seguro que las empresas que manejan este tipo de riesgos tienen todos los mecanismos para poder rápidamente detectar si estamos ante un hecho catastrófico o no, porque el nivel de reacción debe ser inmediato, ¿no? Sobre todo porque muy temprano el capitán ya había informado: estamos haciendo polución. Sí, yo también creo que debieron haber tenido una reacción mucho más rápida, coordinada. Es más, debieron haber lanzado el pedido de ayuda a una serie de otras instituciones que pudieron haber rápidamente colaborado, cosa que se dio horas después. A las 9:35 de la noche, Renzo Tejada habla con el piloto del remolcador Caballo de Trabajo y le comenta que la segunda barrera de contención ya está desplegada y que ahora van a preparar el bladder, el tanque flotante y el resto del equipo para seguir conteniendo el crudo. Minutos después, a las 9:49 de la noche, uno de los operarios comenta: la barrera no sirve. 10 minutos después, otra persona no identificada vuelve a mencionar las barreras. Ya lo tengo, prácticamente. Las dos barreras en semihongo están fondeadas y ya están trabajando, pero no tengo nada de contacto. Se ha ido más al norte. Al parecer, se refiere a la mancha de petróleo llevada por la corriente hacia el norte del litoral. Aún ignorando que el problema es el plen y que las mangueras ya no siguen conectadas, el jefe de los terminales, la Loading Master y el capitán acuerdan enviar agua a presión por el ducto submarino para empujar el petróleo que se ha quedado allí hasta los tanques de la refinería. A las 10:51 de la noche, en el buque y en la refinería, abren las válvulas. Pero el jefe del área de tanques de la refinería alerta a todos que el nivel de dos tanques, 1K y 1R, está disminuyendo. La apertura de válvulas ha hecho que el crudo del ducto submarino regrese al mar. 6 minutos después, a las 10:57 de la noche, ordenan cerrar todo nuevamente. El perito Salerno ha calculado que en ese retroceso se van al mar otros 1.696 barriles de petróleo, lo que eleva a casi 14.000 los barriles de crudo derramados en el mar en total. A la medianoche, los prácticos marítimos regresan al Terminal 2. Anselmo Tovar dirá a la Fiscalía que 5 minutos antes de llegar al buque ya sentían el olor del petróleo. No se veía porque era de noche, pero se sentía el olor a petróleo crudo. Cuando me aproximaba al buque, a 5 minutos antes de llegar, se sentía el olor. Ya es 16 de enero.
A las 0:32 los prácticos llegan al buque y llaman por radio a Tramar. Anselmo Tovar dice: buenos días, habla el capitán Tovar y el capitán Washington Reinaga. Vamos a bordo, vamos a subir al buque Mare Doricum en Pampilla 2. El objetivo es reposicionar el buque y al término nos desembarcamos y el buque pueda continuar con su operación. La operadora de Tramar le responde: las mangas, las dos mangueras del plen, están conectadas. Por eso es que ellos no quieren sacar el buque para terminar con el buque y continuar sus operaciones. Sus motivos ellos sabrán, ellos explicarán. Lo del derrame no se ve la cantidad, está oscuro, pero se siente el olor y el humo está saliendo, que es bastante. A la 1:31 de la madrugada, en pleno desconcierto, alguien le reporta al jefe de tanques Renzo Tejada lo que se ha descargado y lo que falta por descargar. Este es el último reporte que hay. Al momento, lo que ha descargado es 624.224 barriles y te quedan por descargar 371.947 barriles, le dicen. Tejada le dirá a la fiscalía que la barrera ya estaba conteniendo el crudo. La presencia del hidrocarburo, con la visibilidad limitada por la oscuridad de la noche, estaba en las inmediaciones del buque, el cual estaba contenido con la barrera que se desplegó. Lejos está de ser contenido. Igual siguen los intentos y a la par las maniobras para reposicionar el buque. Por fin lo logran a la 1:57 de la madrugada y así lo reportan los prácticos a Tramar. Eso permite que los buzos, que ya tienen casco protector, vuelvan a sumergirse. Es allí que descubren que el plen está destruido. Observan que hay fugas de petróleo y colocan bolsones en las aberturas. En la torre de mando, Giacomo Pisani habla en italiano con una persona de nombre Matías. Le dice que está preparando la documentación, que la Loading Master no habla inglés y que todo lo ocurrido ocasionará cambios de programa en aparente referencia a su planificado desembarco. Luego le hace este comentario: es una situación complicada. El mismo 16 de enero, temprano, y los posteriores, el Perú y el mundo empiezan a conocer la dimensión del desastre. El petróleo alcanza 15.000 hectáreas. Por lo menos 25 playas resultan contaminadas. Es alcanzada la reserva natural de islas y puntas de aves guaneras. Mueren cientos de animales de la fauna marina. Miles de pescadores artesanales ven estupefactos e impotentes el enorme daño a su ecosistema. En el Terminal 2, los buzos de la empresa Cosmos vuelven a sumergirse. Advierten que pese a los bladders colocados en la madrugada, aún hay pequeñas fugas de petróleo. El 21 de enero, dos buzos de la empresa Cosmos vuelven a revisar el plen. Esta vez constatan que 6 días después del derrame siguen las fugas y observan el estado del aparato. Ven corrosión, grietas y hasta tuercas sueltas. ¿Qué pasó con el dispositivo metálico que fue construido para no romperse? Los documentos, las pericias y los audios que sostienen este reportaje nos permiten reconstruir la hipótesis más plausible. Al romperse el cabo de la boya 5, los solitarios cabos de las boyas 3 y 4, que estaban a su lado, ya no fueron capaces de mantener inmovilizado el buque. Los bajos pero constantes vientos desplazaron la proa hacia su derecha, de 208 grados a 221 grados, y lo empujaron 94 metros hacia su izquierda, hasta colocar toda su masa por encima del plen, jalando con tal fuerza las dos mangueras de 72 metros que conectaban el plen con el buque, que fueron arrancadas con todo y boquillas soldadas. El ducto submarino no tenía válvulas automáticas que bloquearan el petróleo ante cualquier emergencia. Las válvulas estaban en las boquillas que fueron arrancadas. Por eso, el crudo salió incontrolable por varios minutos. Una pericia realizada en Argentina y Estados Unidos y otra realizada por Ocinermin
encontraron fallas en su fabricación, como lo reveló un reportaje de Epicentro TV el 15 de enero de 2023. Se ha determinado, ¿no?, la naturaleza de este plen, las causas por las cuales se ha roto, que definitivamente es este movimiento no controlado de la embarcación producto de que se rompen los amarres, no además porque no estaban los amarres completos, ¿no?, y la inexistencia de personal que permita advertir para minimizar el impacto. Pero en general es eso, es una pieza, en teoría, no lo decimos nosotros, sino lo dicen las pericias, no habría sido construida, ¿no?, basada en los requerimientos establecidos un poco en la legislación sobre el particular, ¿no? Repsol en el Perú no aceptó participar en este reportaje, ni tampoco sus abogados. Lo mismo el estudio jurídico en el Perú de la italiana Fratelli d'Amico Armatori. En Italia, los representantes de esta compañía fueron buscados por nuestro aliado en dicho país, el medio de investigación periodística IRPI Media. Requerimos entrevistas a las empresas Oca Global y Cosmos, a la Loading Master Melissa Torres, a Renzo Tejada y al capataz Carlos Saavedra. Excepto Cosmos, nadie más respondió. Cosmos, tras el cierre de esta edición, informó que la labor de Carlos Saavedra fue operativa y sujeta a órdenes del capitán de carga y descarga contratado por Repsol, y que el servicio brindado fue ejecutado conforme a los protocolos. Asimismo, señaló que no participaron en el amarre y el desamarre del buque y que siguen colaborando con la Fiscalía. En enero de 2024, la refinería La Pampilla demandó judicialmente a Fratelli d'Amico Armatori por $197.5 millones por presunta inejecución de obligaciones y responsabilidad extracontractual, responsabilizando por el derrame ocasionado a la sociedad italiana, dueña del buque Mare Dorico. Según se conoció, Repsol realizará cuantas acciones correspondan contra Fratelli d'Amico Armatori, al considerar que la responsabilidad del proceso de amarre y su seguridad y operación fue del capitán del buque, Giacomo Pisani. Fratelli d'Amico Armatori también podría demandar a Repsol por lo mismo, pues ha presentado una solicitud de conciliación extrajudicial por 45 millones de euros. Pero no podemos hablar de una sola responsabilidad. Yo creo, y acá por eso me permito discrepar en lo que puedan decir los representantes de la empresa, existe un nivel de corresponsabilidad sobre el hecho. Pero ahora, hablando sobre la responsabilidad por el daño, esta responsabilidad alcanza a ambos, ¿ya? Y en el Perú la responsabilidad civil es solidaria, así que independientemente de quién deba resarcir los daños al Estado, esto ha quedado plenamente establecido y acreditado en el proceso. Yo sé que usted es parte del Estado, pero quiero preguntarle cuál ha sido la capacidad del Estado para responder post-derrame. Yo te voy a ser sincero y vamos a hacer un mea culpa como funcionario. El Estado no ha estado preparado para un desastre de este tipo. El nivel de manejo, ¿no?, que se tuvo inicialmente dio cuenta de eso, ¿no? Y creo que atendiendo a una situación como esta debemos generar los correctivos para atender rápidamente, desde el Ministerio del Ambiente, desde la propia Presidencia del Consejo de Ministros, mecanismos rápidos. Dada la posición del Estado peruano para hacerle frente a asuntos que amenazan el medio ambiente, es de esperar que sus instituciones puedan conseguir que después del más grande desastre ambiental ocurrido en el país, haya una adecuada remediación y reparación justa y que exista una garantía de no repetición, el necesario nunca más en términos ambientales. Casi 2 años y medio después del desastre, la marea oscura y aceitosa que penetró en el mar parece haberse diluido. Lo que no debe diluirse es la responsabilidad de quienes aún no asumen lo que les toca.